Perfecto, ya saben, micrófono apagado, cámara encendida, salvo de que se les haga una pregunta o ocurra algún problema con el sistema y no se escuche nada. Bueno, según lo que me informaron, el último tema que se avanzó fue acerca de la resistividad eléctrica. Entonces, eh, como este tema como que ya se lo avanzó, aunque a grandes rasgos, precisamente para hablar de los circuitos en paralelo y serie. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es simplemente un repaso teórico acerca del concepto de corrientes de convección y corrientes de conducción en materiales, para este caso, sólidos metálicos. Porque ya hemos visto de que cualquier material sólido, pues evidentemente puede ser catalogado como cerámico o metálico, debido a la clasificación que tenemos en las aplicaciones de la electricidad. Entonces, lo único que nos interesa para este caso sería simplemente definir por qué las cargas se mueven como tal, por qué se asigna determinada dirección y por qué los valores, bueno, tienen el valor que tienen. A ver, denme un segundo. Así, ya. Así que este laboratorio va a ser como que, bueno, va a ser teórico, lo que habíamos dicho al inicio va a ser, vamos a tener clases teóricas y después recién vamos a entrar a la práctica. Y como de esto ya hemos visto básicamente la parte de la aplicación como tal, que sería los circuitos en serie y paralela de los resistores. Entonces, como que habría que esperar el avance con la ingeniería Irma para avanzar con campos magnéticos. Así que primero lo primero. El laboratorio de hoy va a ser acerca de la resistividad. Resistividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir a qué nos referimos con esto. Y como ya les había dicho un par de clases atrás, simplemente estamos hablando de que hay un grupo de cargas, vamos a ponerle positivo. Fíjense que esta es una distribución de carga, o sea, la carga está distribuida en todos lados. Probablemente no sea uniforme, es decir, que la densidad de carga sea función de la posición, por lo tanto, tendría que tener variables de posición. En este caso podría ser X, Y, Z. Así que aquí vamos a definir un sistema de referencia simplemente para darnos una guía. Entonces, todo este volumen que está cargado positivamente, le estamos asignando el signo, obviamente, eh, está ubicado en esa posición y en ese instante de tiempo. Entonces, este sería un tiempo inicial y obviamente bajo el mismo marco de referencia tendría que moverse. Entonces, vamos a cambiar la forma, ¿no? Es la misma carga, solo que ahora está distribuido de diferente manera. Y esto ya vendría a ser en un tiempo final. Ahora, la cosa es cómo varía. Fíjense que si bien en un principio hemos definido que esa densidad de carga tiene variables de posición, que sería X, Y, Z, con el paso del tiempo también modificó su propia posición como tal. Por lo tanto, también es una variable temporal, es decir, que nuestra función densidad de carga tiene variables X, Y, Z, tiempo, ¿no? Entonces tenemos 4 variables. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Si recuerdan un poco los capítulos anteriores, para describir la forma en que varía cualquier función escalar a través del espacio, tenemos los operadores gradientes. Y a la par de ello teníamos que definir una superficie. Entonces, nosotros antes de analizar, al analizar entre los tiempos inicial y final, o sea, de todo lo que estamos haciendo,
vamos a tratar de estudiar el cuerpo aquí, justo en medio. Entonces, si analizamos aquí en este punto medio, en un tiempo t, pues evidentemente vamos a tener una posición x, x1, x2, x3 y obviamente cada uno con su respectiva posición. Lo que interesa es lo siguiente. La carga, toda la carga esta que está aquí, dentro de todo ese volumen, se mueve, fíjense, a través de una superficie. Podemos asumir eso. Eh, la forma en la que actúa ese plano, por ejemplo, sería para anular la variable temporal. O sea, si se dan cuenta, la función densidad de carga varía de aquí a acá. Pero si nosotros solamente consideramos las cargas que atraviesan esta superficie, pues estamos hablando de una condición estacionaria, porque la misma cantidad de carga que cruza esta superficie en cierto tiempo, pues va a ser la misma. Eso pueden recordar un poco acerca de la ley de Gauss, es casi similar, solo que en la ley de Gauss estamos hablando de vectores, porque eh, eh, son campos vectoriales, ¿no? El campo eléctrico. Entonces lo que interesa es lo siguiente. Fíjense que aquí vamos a dibujar nuestra superficie. Nosotros estamos asumiendo, ¿no? Esa superficie. Y fíjense que aquí en un principio está atravesando cierta cantidad de carga. Vamos a dibujar con otro color. Está atravesando cierta cantidad de carga a través de dicha superficie. Si seguimos avanzando en el tiempo, digamos que esto sería un tiempo 1, en un tiempo 2 estaría avanzando un poco más. Y bueno, por lógica tendría que ocurrir lo mismo hasta que toda la carga, todo este volumen, haya atravesado completamente, ¿no? Completamente toda esa superficie. Ahora la pregunta es, después que ocurrió todo eso, ¿cuánto de carga atraviesa esa superficie? O sea, después de que hemos considerado todo ese volumen que se movió, ese volumen de carga, después de eso, ya no habría más carga que atraviese ese volumen. Entonces, en ese momento, podemos decir que el flujo de densidad de carga eh, es cero, porque en este instante ya no hay nada ya no hay ninguna carga que pueda que pueda atravesar esa superficie. Ahora, como les dije antes, la corriente eléctrica, o sea, lo que nosotros llamamos corriente eléctrica, eh, es simplemente carga en movimiento, o sea, la cantidad de carga que varía respecto del tiempo. Aquí está la justificación, porque fíjense que en este instante de tiempo 1 varió una carga 1, en este instante de tiempo 2 varía una carga 2, y obviamente en un tiempo final pues ya varía toda la carga. Por lógica, en un tiempo inicial la carga sería 0. Entonces, para eso es que tomamos la superficie. Fíjense de que aquí la superficie es estacionaria, entonces reducimos de 4 variables a 3 variables, porque aquí solamente dependerá del tiempo. Ahora, la ventaja que tenemos de hacer ese análisis es que podemos identificar ciertas cosas. Primero, lo primero, para que una carga se mueva, vamos a hacer un poco de un repaso general, para que una carga se mueva, debe existir dos potenciales, potencial 1 y potencial 2, donde el potencial 1 tiene que ser mayor al potencial 2. Y entonces estamos hablando de que la carga tendría que moverse en ese sentido, asumiendo campos uniformes y todo lo demás, ¿no? Condiciones perfectas e ideales. En condiciones perfectas e ideales, pues evidentemente hay vacío, por lo tanto no habría ninguna interferencia. Entonces, si no hay interferencias, entonces no hay corrientes, perdón, no hay vectores que sean oblicuos, ¿no? O sea, todos son paralelos en este caso. Otra consideración que habíamos hecho antes era
que a esta misma condición nosotros le colocábamos un material cualquiera. Ese material cualquiera nosotros lo definíamos como un aislante, un no conductor, lo que implicaba que se formaban diferentes superficies equipotenciales a su alrededor. Y eso igual, los conceptos esos ya están estudiados, no hay necesidad, simplemente es un pequeño repaso. Eh, Porque aquí no vamos a colocar un material aislante, aquí vamos a colocar un material conductor. Y si hablamos de un material conductor, estamos hablando de que va a conducir la carga a través de todo su volumen. Y por eso es que estamos definiendo el volumen de carga. Ahora, otra consideración que tenemos es la siguiente. ¿Qué es más pesado? ¿El protón o el electrón? De estos dos, ¿cuál es más pesado? Eso es pregunta. Y es algo que ustedes ya tienen que tenerlo ahí presente. ¿Se acuerdan o no cuál es más pesado? Buenos días, El auxiliar. No, protón es más, no me acuerdo. el protón es más pesado. ¿De qué orden es el electrón? Ya a ver, se los voy a poner fácil. El electrón tiene orden 10 a la menos 31. El protón, o sea, a lo que me voy a que no importa el número que hay acá, porque creo que es 9 punto algo. ¿El Menos protón cuánto tiene? 19, elevado a menos 19, si no me equivoco, el El del protón. protón, ya. Sea cual sea en realidad, sea cual sea. Este es menos elevado, perdón, este es elevado a menos 31. Significa que viene 0, 30 números, perdón, 30 ceros, o sea, después del punto decimal 30 ceros, y recién viene un 9. En el otro lado hay 20, hay 19, 21, los que quieran, pero es menos. Entonces, eso significa que el más pequeño es el electrón. Por lo tanto, el de mayor masa es el protón. Por lo tanto, podemos decir que es el más pesado. Ahora, ¿por qué les digo que es pesado? ¿Por qué les digo que es pesado? Eh, Simplemente porque es un concepto general para nosotros. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de peso cuando estamos hablando de masa, ¿no? Como cuando uno le pregunta a alguien cuánto pesas y uno le dice 65 kilos, ¿no? Entonces, y ojo que lo que se mide ahí es kilogramo masa, ¿no? El kilogramo fuerza ya vendría a ser otra cosa. Y eso depende exclusivamente de la posición relativa que tenemos respecto de la latitud y longitud del rayo terrestre. Pero eso es asunto aparte, eso es asunto de la física 2. Así que no entremos mucho en detalle. Lo que sí nos interesa es lo siguiente. Vamos a decir que es más pesado a pesar de que estamos refiriéndonos a masa, ojo, estoy aclarando, eh, porque en realidad si se dan cuenta la fuerza de gravedad es demasiado pequeña, ¿no? O sea, las fuerzas gravitatorias sobre estas partículas es demasiado pequeña como para ser tomadas en cuenta. Eh, Así que por eso es que no podríamos decir peso, solo por eso. Y ojo que solo funciona para partículas elementales, ¿no? Protón, electrón. La cosa es la siguiente. Saben bien que la energía depende mucho de la masa. Eso también, concepto. Entonces, si nosotros colocamos un potencial y sabemos de que hay un volumen de carga aquí, o sea, de hecho dentro, que se puede mover, y de hecho que se va a mover porque hay una diferencia de potenciales,
Y obviamente el potencial es una característica energética. Entonces, ¿cuál de estos dos se va a mover mejor? Esencialmente, los electrones ocuparían menos energía. O lo que es lo mismo, con la misma energía se moverían más. Entonces, el movimiento de los protones sería casi imperceptible, porque como tienen mucha mayor masa, entonces requieren muchísima mayor energía para moverse. Entonces, si bien se mueven, pero es insignificante a comparación del movimiento de los electrones. Lo que significa que si nosotros tenemos un campo en esta dirección, obviamente un campo genérico, generado por diferencias potenciales, ustedes ya saben, este es un campo generado por diferencias potenciales, no es un campo generado por cargas. Entonces, si nosotros colocamos aquí una masa de electrones, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde tienden a moverse esos electrones? Esa masa. Bueno, de hecho ese volumen. De izquierda a derecha auxiliar. ¿De aquí a acá? Sí, por lo que sigue en el sentido de las partículas de los electrones. Ya, a ver, si yo coloco una carga negativa en medio de este campo, ¿hacia dónde se va a mover esa carga negativa? Te está diciendo de aquí a acá. Sí. Ya, eso está mal. No se olvide de esto. Nuestra carga es negativa. Entonces, la fuerza, obviamente son masas, para moverse necesitan alguna acción. Entonces tiene que ir contrario al movimiento. Perdón, contrario al campo. Mm, Son conceptos fundamentales. Estamos haciendo un pequeño repaso. También en parte estoy haciendo eso porque si bien estos temas ya se avanzó, esto ya lo expliqué antes, eh, hemos pasado 2 semanas casi sin pasar clase, por lo menos conmigo. ya. De todas formas, sigue siendo esto un repaso. Y lo que quería era mostrarles eso. Ahora, también se sabe que esa fuerza es el negativo del potencial, ¿no? Perdón, el campo es el negativo del potencial. Lo que implica que el gradiente de potencial eléctrico tendría que ir también en esta dirección, ¿no? En sentido contrario. Ahora, la cosa es la siguiente. Nosotros, un segundo, vamos a cambiar de hoja. Nosotros ya hemos visto ya hemos definido un volumen de carga, hemos definido, hemos descrito el movimiento en función de una única variable en lugar de las que sean, y eso que esa densidad de carga era no uniforme. Y además de eso hemos recordado hacia dónde se tiene que mover y por qué es que se tiene que mover. Entonces aquí entra este criterio que les decía acerca de las corrientes de convección, que en este caso se llamará J. Precisamente debido a nuestro volumen de carga y a nuestra superficie, a nuestra superficie de análisis, vamos a asumir que es perpendicular y lo vamos a llamar J. Probablemente este concepto no lo hayan visto con la ingeniería como tal, porque esto de acá es un concepto de la teoría de campos electromagnéticos, teoría de campos eléctricos. Entonces, esto nos ayuda a interpretar un poco hacia dónde se mueven las cosas. Porque por lo general nosotros siempre vamos a decir que las cargas se mueven de un lado al otro y listo, sencillo. Pero como lo que vamos a analizar ahorita es cómo se comporta dentro de un material no homogéneo, los campos son no uniformes. Por lo tanto,
las superficies equipotenciales son, digámoslo así, son estructuras variables, ¿no? O sea, no tienen una forma bien definida, o sea, no son solo rectas o no son solo círculos, ¿no? Como un caso ideal. Entonces, esa corriente de conducción la vamos a definir como vector de esta forma, perdón, de la densidad de carga, ¿no? Y de la velocidad con la que se mueve ¿cómo se llama? Con la velocidad con la que se mueve esa misma densidad de carga. O sea que básicamente es proporcional al movimiento. Ahora, también nosotros podemos definir lo siguiente, que la velocidad con la que se mueva va a ser proporcional al campo eléctrico, es decir, al campo eléctrico que hace que se mueva esa carga. Por eso es que es proporcional, porque ese campo eléctrico hace que se mueva la carga. Entonces, si nosotros juntamos todo esto, nos va a quedar lo siguiente. Fíjense. La corriente de conducción en este caso, aquí ya estábamos hablando de corriente de conducción, porque ya estamos hablando de la velocidad con la que se transmite la carga a través de un cuerpo. Es proporcional, porque esto de acá son dos valores constantes, que enseguida les voy a decir qué significa, es proporcional al campo. Es decir, que tienen la misma dirección, que tendrían la misma dirección del campo eléctrico, en todo caso. Entonces, ¿por qué tenemos esas dos constantes ahí? La primera es una densidad de carga. Y la densidad de carga, si se dan cuenta, puede adquirir signo positivo o signo negativo. Como estamos hablando de electrones, las cargas son negativas. Y la movilidad que tiene, pues te la vamos a llamar movilidad, también va en dirección también depende de la carga. Y como ya les he dicho, esto de acá, bueno, la movilidad tiene o signo positivo o signo negativo. Signo positivo o negativo respecto de un marco de referencia. Entonces, si se mueve hacia allá va a ser positivo, si se mueve hacia acá va a ser negativo. Entonces, como estamos hablando de electrones, también va a ser negativo. Es decir, la velocidad se mueve la carga se mueve contrario al campo. Y listo. Entonces, si nosotros multiplicamos un negativo con otro negativo, vamos a obtener un número positivo. Y fíjense que da lo mismo que sean electrones o protones. Fíjense que en realidad obtenemos el mismo resultado. Porque menos por menos es más, es así de simple. Ahora, a este producto se le llama conductividad. Se mide en Siemens. Las unidades probablemente ustedes ya lo sepan. Bueno, claro, la conductividad sería Siemens por metro porque es por unidad de longitud. Entonces, esos valores no recuerdo habérselos pedido, pero en realidad viene muy relacionado con la resistividad. De hecho, es el inverso en este caso. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos sería que la corriente de conducción es proporcional al campo eléctrico generado. Bueno, eso es lo que tendríamos respecto de cierto material, como ya hemos dicho, como ya les he dicho, vamos a definir sólidos. Y si se dan cuenta, los sólidos tienen volumen definido. Lo más simple que podemos dibujar es un paralelepípedo. Ahí está. Podemos tener ese volumen. Y básicamente la corriente que va a ser la corriente de conducción, pues ya saben, si aquí colocamos en esta cara un potencial 1 y en esta otra cara de acá un potencial 2, y obviamente el potencial 1 mayor que el 0, entonces ya saben hacia dónde se tienen que mover las cargas, ¿no?
Vamos a generar un campo hacia este lado, las cargas eléctricas tienden a moverse en sentido contrario, pero la corriente de conducción sigue siendo, perdón, siempre va a ser en esa dirección. Y por eso es que nosotros consideramos como signo positivo, perdón, como la dirección correcta, ¿ya? Cuando trabajamos con circuitos, y no sé si habrán avanzado Kirchhoff todavía o no, pero, o sea, las leyes de Kirchhoff para circuitos complejos, se van a dar cuenta de que ahí, pues, asignamos una dirección y decimos de que esa es la positiva, a pesar de que sabemos de que lo que se está moviendo son electrones, y en realidad el sentido es contrario, precisamente por esta condición, por esta característica de la movilidad y de la densidad de carga. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora, bueno, apartando de eso, no vamos a entrar en mucho detalle acerca de la integración de todos los volúmenes, porque en realidad creo que no valdría el caso, por lo menos no por ahora, ya que este no es un curso de teoría de campos, solamente estoy usando algunas de esas herramientas para hacer las interpretaciones. Entonces, si nosotros colocamos este volumen, si nosotros hacemos un análisis ahí y sobre ese volumen colocamos nuestra superficie, pues obviamente este volumen va a estar definido, perdón, esa superficie va a estar definida, llamémosle A. Y obviamente pasa la corriente de conducción, que sería J, vector. Y si nos fijamos bien, obviamente la proyección. Vemos que esta es la superficie, hacia acá está el vector A, hacia aquí está el vector J. Pues ya saben, si tenemos un montón de vectores que atraviesan una superficie, pues estamos hablando de densidad de flujo, ¿no? Y pues la definición, por lo general, se trata de un producto escalar. Y de hecho, de ahí parte el concepto de lo que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene que ser la densidad de flujo de todo esto. O sea, la densidad de flujo de corrientes de conducción. Pero como es muy complicado, pues decimos simplemente corriente eléctrica. Si nosotros hacemos todas las integraciones del caso, que vamos a asumir que ya están demostradas, pues simplemente vamos a decir que la corriente es igual a J por A. O sea, la cantidad de densidad, la cantidad de corriente de conducción por el área que está atravesando. Y pues a eso nosotros podemos añadir lo siguiente. Listo. La conductividad, el potencial y la longitud, debido a que es uniforme, porque estamos asumiendo que es uniforme. Ahora, antes de continuar, vamos a, ¿cómo se le dice? Voy a finalizar esta reunión porque ya me salió que falta poco. Así que vuelvan a entrar, muchachos, al mismo enlace. Disculpe, ¿será que puede mostrar la parte de abajo de la primera hoja? Me faltó lo último, por favor. ¿Cuál es? ¿Esta parte? Ah, sí, ese dibujo me faltó. Ah, ya. Gracias. Bueno. Antes de que finalice esta reunión, este turno, digamos, ahorita vamos a entrar a otra sala. ¿Alguna duda que tengan por ahí? Disculpe, auxiliar. Sí, Con respecto a lo último explicado, estamos hablando sobre la dirección de la corriente eléctrica. Es que no sí, estoy entendiendo. Ah, ya. Esa era mi duda, porque según en clases avanzamos que la dirección de la corriente eléctrica va en sentido horario y yo estaba buscando justamente ayer para entender más el tema y ajá. como no lo entendía, al ver ahora leí algunas cositas que me estaba haciendo dar cuenta sobre lo que usted estaba explicando y es por esa razón que no sé si podría volver a explicar un poquito más eso, por favor, Mm, para entender. ya, ya, está bien, pero supongo que lo que usted estaba buscando era para circuitos eléctricos más que otra cosa.
¿no? Eso es lo que me aparecía para circuitos eléctricos Sí, y como no hemos entrado a fondo en el tema con la ingeniera, bueno, sí sobre circuitos, pero yo no sabía más o menos qué buscar o entender por qué que la corriente va en sentido contrario. Yo estaba buscando más que todo ya. eso porque la ingeniera pregunta esas cosas y justamente hoy tenemos un examen y bueno, quería averiguar eso. Claro. O sea, ojo que lo que yo les acabo de explicar, o sea, todo lo que estoy haciendo ahorita son herramientas de algo llamado teoría de campos electromagnéticos. No recuerdo si ustedes como facultad lo tienen en su malla curricular, pero esto se avanza en ingeniería electromecánica. Eh, y yo soy ingeniero electromecánico, así que por eso es que aprendí estas cosas. Ahora, lo que les decía era lo siguiente. Si bien la dirección de movimiento, ¿dónde está? Por acá puse la U. Si bien la dirección del movimiento es contrario al campo, cuando estamos hablando de electrones, eh, el hecho de que el campo, perdón, el hecho de que la corriente de conducción, y estamos hablando de corriente de conducción como la densidad de flujo de carga que tenemos por ahí, o sea, la cantidad de carga que atraviesa esta superficie, en otras palabras, Ujú. entonces como es negativo, y la densidad también es negativa por ser electrones, pues negativo con negativo sobre positivo. Y eso solamente me indica una cosa. Fíjense, lo único que me indica es que mi corriente se va a mover en la dirección, o sea, la corriente de conducción va a ser el mismo que si fuera positivo, es decir, de un potencial alto a un potencial bajo. O si nos vamos ya a circuitos eléctricos, porque este es un cuerpo, ¿no? Ahora digamos que este cuerpo lo alargamos y lo hacemos un cable. Entonces estaríamos hablando de algo como esto. Y aquí tenemos nuestra carga. Entonces estamos hablando de lo siguiente, que nuestra corriente va a mover hacia allá, nada más. Ya. Fíjese, y ojo que el potencial, ese potencial alto, bueno, en realidad se traduce al revés, ¿no? Pero ya ustedes ya entienden cómo es esta simbología. Entonces estamos diciendo de que el potencial tendría que ir hacia allá. Pero eh, lo real como tal, o sea, lo real es contrario por ser electrones. O sea, ¿se entienden? O sea, el flujo de carga es contrario al que debiera ser, pero se vuelve positivo simplemente por el hecho de la aparición de la corriente de conducción y de ese concepto de movilidad. Eso solamente me indica que no importa hacia dónde yo tome la dirección, igual me tiene que salir el resultado, porque el potencial es lo único que me va a variar, me va a salir negativo. Y si un potencial me sale negativo, significa que se movió en dirección Ya. contraria. Ya, de todas formas, eso ahorita vamos a profundizar un poco más, porque de hecho de eso se trata esta parte de acá. Bueno, voy a finalizar esta reunión. Vuelven a entrar al mismo enlace, por favor. Ya saben, nombre, registro. Ahorita voy a empezar a explicar otra vez y en algún momento voy a revisar las listas y si no están los voy a eliminar. Conocen bien las reglas. Bueno, señores, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. La cosa era la siguiente. Les había dicho de que la carga se va a mover en sentido contrario. Vamos acá. Les había dicho que la carga tiene esta dirección, o sea, esta corriente de conducción. Dame un segundo, ya. Tiene esa corriente de conducción. Voy a volver a explicar cómo funciona esto. Tenemos una, tenemos un volumen de carga. Tenemos cierto volumen de carga que va a atravesar cierta superficie. El movimiento que va a tener esto respecto de la movilidad, o sea, fíjense de que si aquí hay un potencial 1 y aquí hay un potencial 2,
los campos eléctricos tienen que ir en esta dirección, ¿no? ¿verdad? Solo con verde. Dame un segundo. Potencial 1, potencial 2. Ahí está. Entonces, acá teníamos nuestra carga, ¿no? Lo vamos a definir ahí, un volumen de carga, una nube, si quieren, de carga. Ya. Y este va a ser nuestro volumen de carga. Los campos eléctricos se asumen en esta dirección. ¿Ya? Ahí, los campos eléctricos. El campo eléctrico producido por esa diferencia de potencial. Vamos a ponerlo así. Potencial alto, potencial bajo. Como les dije, en realidad siempre vamos a hablar de eso, de potencial alto, potencial bajo, no tanto de si es positivo o negativo. Porque de hecho, a ver, se los voy a explicar con numérico antes de pasar a esto. Si ustedes tienen menos 12, ya, a ver, si van a dar alguna indicación a alguno de sus compañeros que está preguntando, háganselo por privado, por favor. Tenemos 12 voltios, menos 12 voltios y tenemos menos 24 voltios. ¿Cuál es negativo de esos dos? A ver, se los voy a poner, digamos que aquí hay digamos que aquí hay un circuito eléctrico, cualquiera. Y aquí en estas dos terminales tenemos menos 24 y acá tenemos menos 12 voltios. ¿En cuál ustedes pondrían el signo positivo y cuál el negativo? ¿Y por qué? El positivo lo pondría en el potencial de 24 porque es el potencial alto, el potencial más alto que hay ahí. Ya. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Hay voltajes negativos? En la vida real, ¿cuándo se da eso, ese efecto? Primero voy a explicar este concepto. Aquí está el 0, aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2. ¿Cuál es más negativo, el menos 1 o el menos 2? El menos 2, ¿Cuál es el más negativo aquí? menos 24. Menos más, ¿no? Una cosa así. Ahora, a lo que yo me iba con este concepto, con esta forma de explicar, era lo siguiente. Ese potencial ahí que se está midiendo es solamente potenciales de referencia. No, por eso es que les digo que no estamos hablando de potenciales negativos o potenciales positivos. Eso solamente existe en marcos teóricos, o sea, campos vectoriales, teorías de campos, en fin, puro papel. En la vida real, si vos colocas tu multímetro en cualquier dispositivo y te sale menos algo, lo estás agarrando mal, nada más. Y ojo que estamos hablando simplemente de corrientes continuas. Si estamos hablando de alterna, ya eso ya es otra cosa. Eso es otro tema y eso es para otra clase. Ahorita estamos hablando de solamente corrientes continuas debido a que tenemos diferencias de potenciales estáticas, digamos. Si tuviéramos variables, pues los potenciales estarían variando respecto al espacio y al tiempo. Ahorita solo estamos diciendo de que el potencial está ahí. La única forma práctica de que el potencial esté así fijo es con corriente continua. Baterías. ¿Se entiende?
Ahora, como les dije, esto solamente aplica conceptos teóricos al papel. El papel aguanta todo. Si alguien les pregunta cuestiones prácticas, pues ya esa respuesta es otra cosa. Y de hecho, eso es para la clase práctica que se hace después. Ahí es donde todos estos conceptos se aclaran. Ahorita es puramente teórico, porque cuando estamos hablando de teoría tenemos que hacer todas las consideraciones posibles. Como el típico caso de si es positivo, si es negativo, si es cero. Entonces, por eso es que les expliqué acerca de esto, por eso es que les estoy mostrando esto. Simplemente para ilustrar de que no es tan conveniente decir potencial positivo o negativo. Ahora, si tenemos esto, lo que les decía, tenemos los campos hacia la derecha debido a que este potencial es más alto que este. La carga se tiene que mover forzosamente hacia este lado. ¿No ven? Entonces esto le vamos a llamar U, que es la velocidad con la que se va a mover la carga, debido a que es negativa. Y acá vamos a colocar la superficie. Que ojo que la superficie de que nos importa es en realidad esto, ¿no? La superficie efectiva. O sea, que haya más superficie allá no afecta, en realidad lo que importa es la superficie efectiva, o sea, cuánta carga está atravesando. Así que, ojo que ese es el detalle. Entonces, si aquí está nuestro vector A, que sería el vector normal, pues también aquí tendría que estar nuestro vector J. A ver, ahí está, ya está, básicamente está ilustrado eso. Fíjense, el vector U es contrario a E, el vector U es contrario a J. J es proporcional a este y a este. Proporcional a este con el coeficiente mu y proporcional a este con el coeficiente densidad. Entonces, al multiplicar todo eso, estamos hablando de esto de acá. Densidad mu. Y fíjense que se cumple porque la dirección del campo es el mismo que la dirección de la corriente de conducción. ¿Se dan cuenta? Y siempre va a ocurrir eso. Si las cargas fueran positivas, entonces la velocidad de movimiento sería hacia la derecha. Y por lo mismo, ¿no? Positivo por positivo da otro número positivo. Entonces, la corriente de conducción hace que, digamos, las cargas negativas se comporten como positivas dentro de estos cuerpos. Porque ojo que todo esto ocurre dentro de cierto material. Y por lógica, pues tienen diferentes densidades, porque no son homogéneos, o sea, no son uniformes. Y además de eso, pues hay vectores que son perpendiculares, ¿no? Porque, o sea, perdón, son oblicuos. O sea, si nuestro vector E tendría que ir en esta dirección, pues hay vectores que por ahí se atraviesan de esta manera, donde se generan dos condiciones, esta y esta. Esta es la efectiva y esta es la que se transmite a lo largo de toda la superficie. No nos interesa como tal, pero van a ver que más adelante eso se puede traducir en las corrientes, en las pérdidas de tipo Joules, porque se mantienen estáticas. Entonces, mientras mayor flujo de carga atraviesa el cuerpo, pues mayores podrían ser esas pérdidas. Es decir, mientras mayor carga, pues, mayor pérdida. Menor carga, menor pérdida. Pero eso también tiene sus consideraciones. Eso no lo vamos a estudiar ahora. Lo que nos interesa simplemente es esto, el movimiento de la carga. Y, ¿y en dónde es que se mueve? Nosotros hemos definido, por ejemplo, que la corriente sería la conductividad por el área, por el volumen, por el potencial, mejor dicho, por la longitud. Y esta fórmula obedece exclusivamente a esto de aquí. Y bueno, ustedes ya saben, esto es la longitud, el potencial aquí es pues la diferencia que existe, o sea, ya está definida la diferencia potencial. Y esta sería el área. Y fíjense que estamos hablando simplemente de eso. Ahora, si tenemos las corrientes, tenemos las densidades, perdón, tenemos el potencial, entonces nosotros podemos definir la resistencia que tiene el cuerpo.
Porque como ya hemos visto antes, si nosotros colocamos potencial dentro de un cuerpo, va a haber cierta, digámoslo así, cierta pérdida, no es pérdida como tal, sino que va a haber cierta restricción de carga, ¿no? Por ejemplo, si estando ahí en el aire, tendría que moverse, qué sé yo, a 10 metros por segundo, ¿no? Todo este volumen tiene que moverse a 10 metros por segundo, pues si lo colocamos dentro de cierto material, pues se va a mover a 2 o a 4 metros por segundo. Entonces se va a mover a una menor velocidad. Y esa proporción depende exclusivamente de la conductividad sigma, que depende exclusivamente de la densidad de carga y de la movilidad. Y fíjense que esto y esto son características intrínsecas del sistema. O sea, esto es simplemente carga y obviamente si yo tengo un volumen definido, ¿no? Fíjense, el volumen aquí, a ver, pongámosle así. A esto le vamos a llamar volumen. Entonces el volumen, fíjense que por geometría va a ser esto por esto, ¿no? A por L. Y la densidad de carga va a ser simplemente la cantidad de carga respecto al volumen. Entonces, fíjense que se obtiene, o sea, son valores que se podrían llegar a obtener. Con la movilidad ocurre algo similar. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y lo que nos tiene que importar es lo siguiente. Tenemos I, tenemos sigma, tenemos A, B, L. Y de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar esta velocidad, perdón, este potencial con la corriente de carga. Perdón, con la corriente que tenemos. Y esto queda de esta forma. A esto de aquí, ustedes le llaman R. Y obviamente esto, fíjense que es simplemente una simplificación de la ley de Ohm. Y listo. Y ahí tenemos la ley de Ohm que todo el rato la podemos usar. Entonces, supongo que hasta ahí habrán visto, o sea, supongo que si han avanzado resistividad, pues han llegado a una fórmula similar a esta. De hecho, esta es una forma, digámoslo así, elemental, porque si se dan cuenta, todos nuestros equipos, todo en esta vida está formado por cables, ¿no? Y pues el cable tiene una configuración como esta. Es decir, tiene un área definida y de acuerdo a la instalación, pues tiene una longitud también definida. Entonces podemos calcular esa resistividad. ¿En qué momento nos sirve? La aplicación básica de todo esto radica en las grandes instalaciones industriales. Ahorita les explico cómo funciona. En estas instalaciones, por lo general, vamos a dibujar aquí una pequeña instalación. Ahí está. Digamos que aquí están las líneas de producción. A ver. Digamos que aquí está la entrada. Entonces esta es la entrada. Digamos que aquí están las líneas de producción. Aquí estaría almacenaje y limpieza y demás dependencias. Y acá tendríamos nuestra pequeña alimentación con un transformador. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Aquí tenemos nuestras líneas. De la línea pasa aquí. De aquí pasa a un tablero. De ese tablero pasa a más tableros por ahí. De ese tenemos que llegar hasta este otro lado. Y así sucesivamente. O sea, se dan cuenta, ¿no? Estas son instalaciones grandes. O sea, no estamos hablando de 5 metros, ¿no? O sea, estamos hablando de por lo menos 50 metros. Y los cables son muy grandes porque tienen que transmitir potencias elevadas. Entonces los conductores tienen que ser calculados. O sea, hablando de esto ya de forma técnica, digamos que acá tiene una longitud 1, longitud 2, longitud 3 y así sucesivamente. Entonces a todo eso llamémosle longitud L, que va a ser la suma de todas las longitudes. La suma de todas las longitudes. Y si todos los cables tienen
el mismo diámetro, pues por lógica vamos a poder calcular, ¿cómo se llama? Vamos a poder calcular la resistividad que tiene. Entonces ya saben de que el área va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, si conocemos el diámetro del cable y conocemos más o menos de cuánta longitud estamos hablando, vamos a poder calcular la resistencia. ¿Eso para qué nos sirve? Si sabemos de que todo este cable puede ser equivalente a una resistencia, entonces estamos diciendo, bueno, estamos asumiendo lo siguiente, que teniendo nuestra fuente por aquí, que ahora va a ser alterna solo por cuestiones prácticas, no vamos a poner corriente continua, entonces todo este cablerío que tenemos por aquí puede funcionar como una enorme resistencia. Y si funciona como una enorme resistencia, ¿qué les dije que ocurría? Caída de potencial. De tener 220 aquí, aquí podemos tener muchísimo menos. Digamos 170. Entonces, ¿cuánto podemos ocupar? Perdón, ¿cuánto podemos ocupar en nuestra instalación? 170 voltios de los 220 que nos están llegando. O sea, una cosa así. Y eso, digamos que hay equipos que no te funcionan de esa manera. Hay equipos que, por ejemplo, no te funcionan con menos de 200 voltios. Si vos le pones 190 voltios, no te va a funcionar. O va a funcionar muy despacito. Ese motor te arrancaría, giraría poco, ¿no? Solamente por los potenciales. Y ojo que estamos hablando de solamente corrientes alternas. Estamos hablando ya de instalaciones grandes. Entonces, para esa aplicación es que se utiliza esta fórmula. Nada más. También se puede ocupar para otras cosas, pero ya esos son como que muy específicos. O sea, aparatos ya muy específicos, y dudo mucho que alguno de ustedes esté estudiando ingeniería mecánica o algo por el estilo, como para estar profundizando un poco en el tema. Así que esa es la aplicación general. E incluso nosotros podemos asumir directamente que si tenemos la resistencia, o sea, ya hablando ya otra vez de forma teórica, nosotros podemos ver lo siguiente. El voltaje simplemente va a ser la integral del campo por el diferencial de longitud. Esto de aquí es un criterio que ya se avanzó antes. Y la corriente pues es simplemente sigma por el campo eléctrico por el diferencial de superficie. Y ya está, nuestra forma integral. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Digamos que en términos bastante simples, porque básicamente ocurre esto. Nosotros vamos a colocar aquí el marco de referencia, o sea, aquí estaría el inicio. Ocurre lo siguiente. El vector diferencial de longitud es este. Lo podemos colocar longitudinalmente. El vector diferencial S, pues está aquí. Se lo convierte. Está aquí. Y si se dan cuenta, el solo hecho de ser perpendicular a esa superficie ya me indica que también está en la misma longitud. Si nosotros aquí tenemos el potencial y asumimos potenciales constantes, pues entonces el campo eléctrico también es longitudinal. Entonces, si nosotros proyectamos aquí, vamos a tener lo siguiente. Esto sería el campo eléctrico. Este sería nuestro diferencial L y este sería nuestro diferencial S. Aquí está nuestra área, ¿no? Entonces fíjense que todos los vectores son paralelos entre sí. Lo que implicaría que estos productos escalares sean directos, ¿no? E por delta L. Y obviamente se integraría desde L0 hasta L final. Delta S también, ¿no? Sigma es constante. Campo sería constante, entonces sería campo por superficie. Y ya está. Y obtenemos la misma fórmula que teníamos al inicio. Entonces, esta es la forma que tienen que usar si es que, digamos, tienen un cuerpo muy variable. Digamos que tuvieran un cuerpo, no sé, como que un cono,
Perdón. Como les digo, esto ya es para aplicaciones un poco más específicas, ¿no? Porque ustedes no creo que les pidan, no creo que nunca les toque calcular la resistividad de un material en forma de cono. Ojo que las conductividades y las resistividades, porque en realidad ustedes creo que calcularon, creo que calcularon las resistividades, es el inverso de la conductividad, no hay mucho problema. Y tenemos esto de acá. Entonces, si nosotros colocamos aquí nuestro potencial 1 y acá nuestro potencial 2, fíjense que los campos varían. Para empezar, el diferencial de superficie varía de aquí, ¿no? Fíjense que varía en función de la longitud. Y fíjense que también el diferencial de longitud varía respecto del ángulo que tenemos de abertura. Por lo tanto, igual cambian los campos eléctricos. Solamente se los digo, no quiero que lo calculen, no quiero que profundicen mucho, solamente estamos hablando de conceptos teóricos. Se puede hacer eso. Ahora, de ahí a de verdad hacerlo ya es un trabajo muy, muy tedioso y no creo que, ¿cómo se dice? No creo que se llegue a tanto. La verdad que no creo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo por hoy, porque no, yo esperaba avanzar campos magnéticos, pero no lo veo conveniente todavía porque necesitan tener cierto avance previo y como todavía no están ahí con la ingeniera, pues no, no sería correcto adelantarme. Así que yo creo que por ahí estamos bien. Si es que avanzaran, ojo, una cosa más, que probablemente lo veamos en la siguiente clase teórica, ya saben, son 2 teóricas y la siguiente práctica, es lo siguiente. Si bien he dicho de que aquí el valor de la resistividad, digámoslo así, es función de la geometría, vamos a ponerlo así, geometría y de la conductividad, es decir, del material en sí, o sea, de la forma que tiene el material y del material en sí, también depende mucho de la temperatura. Entonces, si nosotros acá tenemos una temperatura y acá tenemos una resistividad, probablemente suba. Eso debido a conceptos de dilatación, conceptos de movimientos de partículas elementales y que yo creo que si ustedes llegan a avanzar eso, pues vamos a avanzar nosotros también. No van a, en cuanto a investigaciones, lo único que van a hacer es averiguar qué relación tiene, o sea, las relaciones numéricas de las resistividades que encontraron antes con las conductividades que tienen ahora. Bueno, con la conductividad. Y eso sería todo. Como conclusión, ustedes lo único que tienen que hacer es, lo único que tienen que colocar es que se demostró una fórmula, nada más, porque esto es clase teórica, no se hizo nada práctico, entonces no hubo corroboración de datos todavía. Esa es la metodología que estamos avanzando. Si puedo, yo la próxima clase le voy a traer algunos aparatos que por ahí tengo reciclados y bueno, o sea, le voy a mostrar cómo funcionan o sea, cómo está más o menos constituidos por ese funcionamiento interno. Al final de cuentas, de eso se trata. Disculpe auxiliar, ¿y los objetivos cuáles serían de este Obtener una laboratorio? fórmula. Ya. O sea, estamos hablando de pura teoría, ¿no? O sea, de hecho, incluso en los anteriores tenía que haber sido de esa manera. Teníamos fórmula y demostrar fórmula y cómo es obtener fórmula y demostrar fórmula, nada más.
Ahora, los argumentos que nosotros hemos usado para demostrar esta fórmula han sido, digamos, meramente, ¿cómo se le dice? Digamos que por razonamiento propio. Pues si nos ponemos a hacer demostraciones un poco más elaboradas, con teoremas y demás cosas, pues vamos a entrar a un área en la que ustedes probablemente no estén muy preparados, como lo es la teoría de campo. Que de hecho la teoría de campo es la que mejor describe todo este asunto. Incluso si en algún momento llegaran a estudiar semiconductores como tal, como, no sé, como una especialidad, hobby, ese es asunto de cada uno. Bueno, antes de que se salgan, vamos a tomar la clásica lista. A ver. Auxiliar, una consulta. ¿El título de este laboratorio lo Resistividad puedes y volver a estado. repetir? Resistividad. Ya. Ya. Entonces, vamos a ver. Arvilca. No Sí, hay. presente. Cayo. Presente. Oye, ¿Qué fue? presente. A ver, compañero. Arevilca, presente.